Bendiciones, amigos, hermanos. Bienvenidos a su canal de Vida TV, nuevamente en el programa de Derribando Muros. Derribando muros que se presentan en la vida de cada uno de nosotros, pero el Señor nos fortalece y podemos avanzar. Derribar muros yo creo que es la constante de cada persona, pero la idea es avanzar, derribando muros. Este programa tiene como finalidad que la palabra del Señor esté en nuestra vida, porque la palabra del Señor tiene poder. Y hoy quiero hablarles acerca de dos hombres grandes que Dios usó, del profeta Elías y el profeta Eliseo. Y esta enseñanza tiene como título, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y quiero hacer referencia a Segunda de Reyes, todo el capítulo 2 de Segunda de Reyes habla del tiempo en el que el Señor Dios quería llevarse a Elías. Y Elías conversaba con Eliseo y le decía que se quedara allí porque el Señor lo iba a llevar, pero Eliseo no soltaba a su compañero, a su líder. Él quería estar con Elías y él quería, en algún momento le dice que él quiere de esa doble porción del espíritu que tiene Elías. Y es impresionante ver cómo el Señor usó estos hombres, cómo el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Este capítulo también hace referencia a unos profetas que habían allí en este lugar. Y estos profetas también sabían que Dios iba a llevar a Elías. Fíjense que es importante y muy interesante entender cómo el Espíritu de Dios hablaba. Si la palabra me dice que Dios es inmutable, Dios no cambia, el mismo Dios de antes, el mismo de ahora, el mismo por los siglos, ese mismo Dios que usó a Elías, que usó a Eliseo, es el mismo Dios que tenemos ahora, es nuestro Dios, nuestro Padre, Creador. Y en un momento, en la conversación que tienen Elías y Eliseo, voy a leer un poco lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 8, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos en lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que vengan sobre mí 2 partes de tu espíritu. Vemos acá que el profeta Elías, con su manto, tocó el agua, golpeó el agua del Jordán y el agua se secó, se abrió y ellos pasaron en seco. Esto es un milagro sorprendente. Si sucede a nuestra vista algo así, es algo muy impresionante. Esto pasaba comúnmente entre ellos. El Señor hacía grandes milagros, pasaron en seco. Y Eliseo le dice que él quiere tener de eso, quiere la doble porción del Espíritu. Elías le dice que cosa difícil has pedido, cosa difícil, porque no es fácil. Estar en el Señor implica esfuerzo, implica dedicación, implica disciplina, pero implica una bendición muy grande. El Espíritu Santo de Dios mora en cada una de las personas que guardan el corazón, que se guardan porque somos templo del Espíritu Santo. Pero hay algo más impresionante aún. Eliseo pudo ver cuando el Señor llevó a Elías, lo dice la palabra, lo dice así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego como caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Vemos que Eliseo pudo ver cuando sucedió algo grandioso, celestial. Elías fue llevado al cielo, porque así lo determinó el Padre, llevarlo. Pero Eliseo estaba allí perseverando. Él tenía claro lo que él quería, y él quería la doble porción del Espíritu que había en Elías. Y cuando Elías fue llevado, su manto cayó, y Eliseo lo tomó. Sigue diciendo la palabra del Señor. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y al otro lado y pasó Eliseo. Amén. Fíjense que Eliseo
hizo lo que había hecho antes Elías y golpeó las aguas del Jordán y las aguas se abrieron y Eliseo pasó en seco. Pero ¿qué dijo antes? ¿Dónde está el Dios de Elías? Fíjense que Dios le respondió, inmediatamente se abrió el mar, se abrió el Jordán, perdón, y pudo pasar. ¿Dónde está? Estaba allí con él, lo respaldó con hechos. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado del lago, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Los profetas que estaban observando se dieron cuenta que el espíritu del Señor reposó sobre Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Nos preguntamos nosotros también, ¿dónde está el Dios de Elías en este tiempo? Ese Dios que usaba a Elías, a Eliseo de forma impresionante. ¿Dónde está el Dios de Elías hoy? Ese mismo Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios que envió a su Hijo unigénito a la tierra para predicar, para anunciar el mensaje de salvación, para anunciar el reino de los cielos. Ese mismo Dios que nos envía a su Hijo, ¿verdad? Nos habló también a través de su Hijo. No solo además habló por los profetas, sino habló a través de Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan, la palabra del Señor nos habla en el Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Jesús le enseñaba a los discípulos que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El mismo Espíritu de Dios, antes el Espíritu del Señor era manifiesto a través de los profetas. La presencia del Señor estaba con algunos hombres santos, hombres que buscaban al Señor, pero a partir de Jesús, a partir del sacrificio de Jesús por nosotros, por amor a la humanidad, dejó su Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu del Señor mora en cada uno de nosotros, en el que cree, en el que le busca, en el que mantiene esa comunión con el Padre, en esa persona que está en oración constante, en ayuno, en búsqueda, en estudio de la palabra. ¿Dónde está el Dios de Elías? Permítame decirle que está en cada corazón que le busca, en cada corazón que le anhela. Y esos milagros potentosos que sucedieron pueden seguir sucediendo porque es el mismo Dios. ¿Cómo derribamos muros? ¿Cree usted que es difícil para Dios, para ese Dios de Elías, derribar muros? Nada es imposible para nuestro Dios. No hay ningún muro que Él no pueda derribar. El Señor es poderoso. El Señor sigue siendo Dios. Él es inmutable. Él es el dueño del tiempo, de las edades. Él es nuestro Dios. Y el Señor está con nosotros, está con usted, está con el que busca del Señor. Por eso este mensaje es para que tomemos fuerzas en el Señor. No hay ningún muro que el Señor no pueda derribar. Es necesario que vengamos a reconocerle, a reconocer ese amor que está para nosotros, ese gran poder que el Señor tiene para bendecirnos. El Señor es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo de Dios mora en cada corazón y también lo dice en 1 Corintios 6:19, donde dice, ¿o acaso ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo somos nosotros, cada uno de los que nos guardamos para el Señor. Mis hermanos, es el tiempo de derribar muros. Es el tiempo de recordar dónde está el Dios de Elías. Si el Señor usó a Elías, a Eliseo, también nos puede usar a nosotros. Por eso no nos limitemos. El Señor nos llama a crecer en fe. El Señor nos llama a permitir que Él use cada uno de los vasos que se disponen. Los pastores, los líderes, los maestros, las madres de familia que están orando. El Señor también usa a cada persona, a los padres de familia para bendecir sus hogares.
para bendecir sus hijos. Simplemente tenemos que abrir la boca y declarar la palabra en el nombre de Jesús. Y el Señor respalda su bendita palabra. Es el tiempo de recordar que tenemos un Dios poderoso, un Dios que derriba muros. Así que, mis hermanos, amigos, allí les dejo ese mensaje. ¿Dónde está el Dios de Elías en tu vida? Bendiciones.